Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Daniel Alexis García Gómez y el día de hoy les voy a estar hablando un poco acerca de LaTeX y Overleaf. LaTeX es una herramienta que sirve para crear documentos en base a marcado de texto. ¿Qué significa esto? Es un programa, un sistema que se utiliza para crear documentación profesional personalizada en base a código. Normalmente, este sistema se utiliza en documentos profesionales, para documentación profesional, para reportes o investigaciones científicas y para informes matemáticos o científicos. Bien, lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con látex de forma en línea es escribir en nuestro navegador overleaf.com y este nos redirigirá a la página oficial de Overleaf. Una vez en esta página, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar un proyecto en blanco por cuestiones de practicidad y explicación y vamos a asignarle un nombre. Le vamos a poner proyecto de prueba. Bien, una vez creamos el proyecto de prueba, se nos crea una parte de código básica. Este código sirve para darle formato a nuestro documento. Este formato lo va a tener siempre cualquier documento de látex, sin importar qué tipo de formato, siempre va a tener una estructura básica, idéntica o similar a esta. Bien, como podemos observar, en la parte superior, el document class nos indica qué tipo de documento va a ser. En este caso está definido para article, que significaría un artículo. Luego, en la segunda parte, debajo de document class, se utiliza normalmente para escribir e importar funciones que nos servirán para poder nosotros realizar un mejor formato de nuestro documento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, así como en los diferentes lenguajes de programación nosotros podemos usar funciones e importarlas, en LaTeX también nosotros podemos hacer uso de paquetes ya predefinidos para un mejor formato, tanto de imágenes como de texto, como de tablas, como de referencias, como de hipervínculos y de tablas de contenido. También hay muchos más contenidos, pero es demasiado extenso y eso no lo vamos a abarcar en este video. Siguiendo con la explicación, en esta parte pues nosotros podemos agregar diferentes paquetes que nos van a servir para ya sea darle un formato diferente, un texto diferente, una tipografía diferente, un tamaño diferente a las fuentes, entre otras cosas. Siguiendo con la estructura tenemos el título que pues es el título general que nosotros le pusimos anteriormente al proyecto y le podemos cambiar el título o le podemos dejar el título que se quedó con el proyecto. También tenemos el autor, que en este caso soy yo, el creador del documento, y tenemos la fecha en la que se ha creado el documento. Ojo, esto es bastante importante. La estructura central y fundamental del documento es Begin Document y End Document. ¿Por qué? Porque dentro de estas dos instrucciones irá todo nuestro formato. Si yo escribo una palabra o una instrucción incorrecta fuera de Begin Document, pues me mostrará un error y esto no es una práctica correcta dentro de LaTeX. Entonces, un ejemplo rápido y un ejemplo fácil sería si yo vengo aquí y escribo una palabra, lo que sea, y le doy control S. Doy control S y me muestra un error. Me está diciendo que esto está fuera de las estructuras básicas de Begin y End Document. Entonces, es un error reflejado y como podemos observar, se hace un salto de página para intentar omitir o evitar el error. Lo correcto sería que yo, si escribo, sea dentro de el begin y el end document para que la estructura y el formato esté de una forma correcta. Bueno, una vez explicado esto, voy a sustituir este código que tenemos aquí por uno que yo ya he hecho anteriormente para terminar de explicar las partes fundamentales y básicas que tiene LaTeX. Así que voy a proceder a copiar el código que yo ya he hecho. Voy a dar control S para que se guarden y se reflejen los cambios y voy a explicar poco a poco cómo se va afectando en base a el código que hemos creado. Bien, como había mencionado anteriormente, se han agregado unos paquetes para que se haya utilizado de forma correcta referencias
imágenes y tablas. Bueno, siguiendo el título, vamos aquí. La primera instrucción nueva es Table of Contents. Esa instrucción nos permite poder crear tablas de contenido y poderlas reflejar en nuestro documento. Si yo la borro, le doy control S, pues la tabla de contenido desaparece. Así que la vamos a dejar control S. Y la instrucción New Page pues hace un salto de página con la información que está debajo. Si yo aquí pongo papa y le doy control S, pues eso me va a salir por debajo. Pero si yo escribo papa debajo de la instrucción, me lo va a tirar en el salto de página que ya he realizado. Tenemos el apartado de secciones y subsecciones y subsubsecciones. Esto nos sirve para poder generar una jerarquía en los documentos y poder dejar una estructura definida en la parte de la documentación. Bien, siguiendo con la explicación, otra parte fundamental y muy importante de nuestra documentación en LaTeX es el apartado de secciones, subsecciones y subsecciones, que es lo que normalmente nosotros conocemos en Word como el título, el subtítulo y el subsubtítulo. Estos nos sirven para crear una documentación profesional en base a jerarquías de títulos y para separar ideas principales de ideas secundarias. También tenemos la parte de los hipervínculos utilizando las instrucciones href. Estos nos encierran y nos diferencian los links o hipervínculos que nosotros estamos utilizando en nuestra página. Como podemos ver, esta es la forma en cómo se refleja un hipervínculo. Si yo le doy clic, obviamente me mandará a la página oficial de Overleaf, ya que es a donde yo le estoy mandando la referencia del link. También tenemos los text TTTT que sirven para diferenciar textos. También tenemos los text backslash que sirven para crear slash, a diferencia de los slash que se utilizan para los códigos, porque hay que resaltar que si yo escribo un slash, LaTeX me lo toma como si fuera una instrucción. Entonces, una forma alternativa de escribir esto es un text backslash, que es para diferenciar solamente eso. También tenemos la utilización de imágenes y de listas para las tablas también. En esta parte de listas existen dos tipos de listas. Tenemos la lista de Itemize y tenemos la lista de Enumerate. La lista de Enumerate nos sirve para crear listas enumeradas y la parte de Itemize nos sirve para crear listas con viñetas. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se utiliza el código para las viñetas de Itemize y para la enumeración de Enumerate. También tenemos un apartado de ejemplo para las imágenes y aquí tengo que aclarar una cosa, que para nosotros poder utilizar imágenes en LaTeX tenemos que subir un archivo de imagen y ese archivo de imagen lo podemos dejar en una ubicación, en una carpeta o lo podemos dejar en esta parte de aquí, no importa, solo hay que copiar la dirección correcta. Eh, para seguir con el ejemplo, yo voy a subir una imagen, voy a tomar esta y le voy a cambiar el nombre. Le vamos a poner imagen 1 y regreso a mi archivo de texto. Podemos observar que nos da un error. Este error se da debido a que no es un nombre de imagen que existe. Entonces tenemos que agregar el nombre de una imagen que obviamente exista. En este caso es imagen 1, escribo imagen 1, le doy control S, guardo y el cambio se ve reflejado y hemos agregado una imagen de forma correcta. Ahora hay que recalcar también que la instrucción centering, eh, como su nombre lo dice intuitivamente, nos sirve para centrar cualquier tipo de información. En este caso nos sirve para centrar la imagen que estamos utilizando. Y esta instrucción H sirve para indicarle a LaTeX que el tipo de imagen que estamos agregando es una imagen flotante. ¿Qué quiere decir esto? Que esta imagen quedará centrada sin importar lo que tenga alrededor. La imagen va a estar fija y puesta ahí. Ahora, también tenemos la estructura de las tablas.
Para la estructura de las tablas, vamos a crear un begin table y a ese begin table le vamos a agregar un begin tabular y le vamos a definir la cantidad de columnas que va a utilizar y la información que irá dentro de esas columnas. Esta estructura es muy importante y muy fundamental si nosotros queremos representar cierta información de forma clara. Entonces, como podemos observar en el ejemplo, tenemos estas columnas. Si yo le agrego, por ejemplo, aquí datos 98 y aquí datos 100, los cambios se van a ver reflejados en esta parte aquí, exactamente datos 100 y dato 98. Y así podemos ir haciendo diferentes estructuras para las tablas. También tenemos la parte de referencias y bibliografía, que para esta parte la instrucción que se utiliza para que quede eh, con un formato de referencia muy diferente al texto que nosotros hemos puesto, será la instrucción de bibliografía. Esta instrucción nos va a indicar que todo lo que vaya dentro es parte de la bibliografía y de las referencias que nosotros hemos utilizado para obtener la información. Esto sería todo por este video. Espero que les haya servido, que les sea de utilidad para entender los conceptos básicos de látex y que pasen una feliz noche.